¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si un solo objeto pudiera desatar el fin del mundo? No estamos hablando de un mito cualquiera, sino de una antigua profecía que podría estar mucho más cerca de cumplirse de lo que imaginas. El tridente de Poseidón, esa mítica arma forjada por los cíclopes, no es solo el símbolo de su dominio sobre los mares, es una llave que podría abrir las puertas hacia la destrucción total de la humanidad. Lo que pocos saben es que este tridente, tan venerado como temido, encierra un poder tan vasto que incluso los dioses del Olimpo lo vigilan con recelo. ¿Y si cayera en las manos equivocadas? ¿Y si un simple mortal lograra desbloquear su verdadero potencial? La línea que separa la leyenda de la realidad es más delgada de lo que pensamos, y las señales están ahí: terremotos, tsunamis, tormentas que parecen no tener fin. No se trata solo de la furia de Poseidón o de su eterna rivalidad con Zeus por el control de la tierra. Se trata de algo mucho más profundo, una batalla por el destino de los mares y de todos los que dependemos de ellos. Porque si la profecía es cierta, el tridente podría convertirse en la mayor amenaza que nuestro mundo ha conocido. ¿Estamos preparados para enfrentar las consecuencias? Hey, antes de continuar, ¿qué tal dar esa fuerza? Suscríbete ahora y deja tu like para mostrar que realmente apoyas este contenido. Tu participación hace toda la diferencia para que sigamos trayendo lo mejor para ti. Cuenta la leyenda que el tridente no fue siempre una extensión del poder de Poseidón. Su historia comienza en el caos de la Titanomaquia, aquella guerra colosal donde los olímpicos se enfrentaron a los poderosos titanes. Los cíclopes, conocidos por su habilidad para forjar armas imbuidas con el poder divino, fueron encarcelados en el Tártaro por Cronos. Sin embargo, cuando Zeus los liberó, como gesto de gratitud, forjaron 3 armas legendarias para los hermanos divinos: el rayo para Zeus, el casco de invisibilidad para Hades y el tridente para Poseidón. Cada uno de estos artefactos simbolizaba el poder absoluto sobre una dimensión del cosmos: cielo, tierra y mar. Desde el primer momento que el tridente tocó las manos de Poseidón, su destino cambió. No era solo un arma, sino una extensión de su voluntad y su conexión con el océano. Con un solo movimiento, las aguas obedecían su mando, formando torbellinos capaces de hundir flotas enteras. Pero más allá del control sobre los mares, el tridente también resonaba con la fuerza de la tierra misma, capaz de provocar terremotos, llamados enósigeo por los antiguos griegos, quienes temían la furia del dios del mar tanto como la de Zeus. El tridente, sin embargo, no era solo un regalo. Los cíclopes lo crearon con un propósito oculto: ser el guardián de un portal ancestral que conectaba el Olimpo con dimensiones más allá de la comprensión humana. Algunos mitos sugieren que los cíclopes fueron guiados por una profecía que advertía sobre el uso indebido del arma. Poseidón sabía que no debía empuñarlo sin un motivo claro, pues cada golpe liberaba una energía tan inmensa que podría romper el delicado equilibrio entre los mundos divino y mortal. Y así, Poseidón se convirtió no solo en el señor de los mares, sino en el custodio de un poder que podía alterar el destino de la humanidad. Los mortales que observaban las tormentas y los terremotos no veían solo fenómenos naturales. Eran testigos de la influencia del tridente, un arma nacida en la forja del cosmos y destinada a jugar un papel crucial en la historia de dioses, héroes y mortales. Pero, ¿acaso este poder absoluto traería siempre prosperidad, o se convertiría en una amenaza para el mismo equilibrio que Poseidón juró proteger? El tridente de Poseidón no es solo un arma, es un canal de poder puro que conecta al dios con las fuerzas primordiales del mundo. Con él, Poseidón ejerce un dominio absoluto sobre los mares, moldeando las corrientes oceánicas y desatando tempestades que pueden arrasar civilizaciones enteras. Los marineros temían la furia del dios porque sabían que con un solo movimiento de su tridente, una calma aparente podía convertirse en un huracán implacable. No había puerto seguro cuando la ira del dios de los mares se despertaba, y cada ola destructiva era una muestra de la magnitud de su control. Sin embargo,
El poder del tridente no se limita a las aguas. La tierra misma responde a su llamado. Los antiguos mitos hablan de Poseidón como el sacudidor de la tierra, capaz de provocar terremotos devastadores con un simple golpe de su arma. Los griegos creían que los temblores no eran accidentes, sino señales de que Poseidón había golpeado el suelo con su tridente, recordando a los mortales su presencia inquebrantable. Este poder terrestre no solo causaba destrucción, sino que también servía como advertencia para aquellos que desafiaban su autoridad. Lo más inquietante es que el tridente tiene la capacidad de abrir portales hacia otras dimensiones. Algunas leyendas sugieren que Poseidón descubrió esta habilidad en un intento de defender su reino de fuerzas externas. Estos portales no solo conectan el Olimpo con la tierra, sino que también conducen a reinos desconocidos, donde habitan entidades más antiguas que los mismos dioses. Cada apertura es un riesgo, ya que podría liberar fuerzas que ni siquiera el poder del Olimpo podría contener. Pero el verdadero poder oculto del tridente reside en su conexión con las energías cósmicas. Se dice que solo un dios con una voluntad inquebrantable puede controlarlo sin ser consumido. Cada uso drena una parte de la esencia de quien lo empuña, y el equilibrio entre creación y destrucción es precario. Poseidón lo sabe y por eso guarda este secreto con celo. No es solo un arma, es una llave que podría abrir la puerta a la salvación o a la destrucción definitiva. Y mientras tanto, los océanos siguen obedeciendo su voluntad. Pero el mundo se pregunta, ¿qué sucederá cuando el poder del tridente sea usado más allá de los límites conocidos? El tridente no solo es símbolo de poder sobre los mares, sino también una pieza clave en la compleja relación de Poseidón con otras divinidades del Olimpo. Desde el principio, su relación con Zeus estuvo marcada por una mezcla de rivalidad y respeto. Ambos, como hermanos, comparten la responsabilidad del cosmos. Zeus gobierna los cielos, Poseidón el mar y Hades el inframundo. Sin embargo, el control de la tierra siempre fue motivo de tensión. Poseidón deseaba extender su influencia más allá de los océanos, pero el rey del Olimpo jamás permitiría perder terreno frente a su hermano menor. En más de una ocasión, esta rivalidad estuvo a punto de desatar guerras entre los dioses. Una de las historias más conocidas es la disputa por Atenas. Poseidón ofreció a la ciudad una fuente de agua salada golpeando la roca con su tridente, mientras que Atenea les dio el olivo, símbolo de paz y prosperidad. Los mortales eligieron el regalo de Atenea, desatando la ira de Poseidón, quien juró que su influencia sobre la tierra no sería ignorada. Desde entonces, cada terremoto que sacudía a Grecia era visto como un recordatorio de su enojo y su poder latente. Pero no todos los vínculos con otras deidades eran de rivalidad. El tridente también servía como símbolo de equilibrio entre fuerzas opuestas. Algunos mitos narran cómo Poseidón colaboraba con Hades para mantener el orden en las fronteras que separaban el mar del inframundo. Los ríos subterráneos que conectan ambos dominios requerían un delicado balance, y el tridente podía controlar las corrientes que, si se desbordaban, podrían inundar el reino de los muertos, desatando el caos en ambos mundos. A lo largo de los siglos, los dioses menores también buscaron aliarse con Poseidón para obtener su protección o compartir el poder del tridente. Sin embargo, pocos eran dignos de empuñar siquiera una fracción de su fuerza. Aquellos que intentaban desafiar la autoridad del dios marino, como Tritón, o incluso algunas ninfas rebeldes, aprendían rápidamente que el tridente no respondía a voluntades débiles. Y así, mientras Zeus reinaba en el cielo, Poseidón seguía siendo una figura imponente, cuyo poder, aunque contenido, siempre estaba listo para intervenir en los destinos de dioses y hombres. A pesar de su magnificencia, el tridente es también una carga. Poseidón, aunque reconocido por su dominio, conoce el precio de desatar su poder sin restricciones. Desde su creación, los cíclopes advirtieron que el uso excesivo del tridente podría atraer la atención de los antiguos titanes. En la profundidad del Tártaro, estos antiguos seres sienten cada vibración del arma, como un eco que resuena en sus prisiones. Algunos mitos sostienen que,
Si Poseidón libera demasiada energía, podría romper las barreras que mantienen a los titanes encarcelados, liberándolos para buscar venganza contra los olímpicos. No solo los titanes representan una amenaza. El uso desmedido del tridente también podría desestabilizar el equilibrio natural del mundo. Cada golpe de esta poderosa arma altera el flujo de energía entre los elementos, y si se rompe ese delicado balance, las consecuencias podrían ser catastróficas. Tsunamis imparables, terremotos que fragmentan continentes e incluso tormentas que borrarían ciudades enteras del mapa son solo algunas de las tragedias que podrían desatarse si el poder del tridente no se controla. Los propios dioses del Olimpo temen esta posibilidad. Zeus, aunque el mayor de los hermanos, sabe que incluso el rayo pierde su efecto si la furia del mar se desata sin límite. En más de una ocasión, los dioses han debatido sobre si el tridente debería ser sellado o destruido. Pero ningún arma creada por los cíclopes puede ser eliminada sin consecuencias imprevisibles. Incluso Poseidón duda a veces sobre si debería continuar empuñándolo, consciente de que su poder es tanto una bendición como una maldición. Para los mortales, la maldición del tridente es una advertencia. Aunque muchos buscan su poder, ignorando las historias que lo rodean, solo aquellos que comprenden el sacrificio y la responsabilidad que conlleva podrían acercarse sin caer en la locura. Porque al final, no es el tridente el que está maldito, sino aquellos que, en su ambición, olvidan que el verdadero poder siempre exige un precio. Hubo un tiempo en que el tridente de Poseidón desapareció, y con él el equilibrio de los océanos. Todo comenzó con un robo misterioso, llevado a cabo por una fuerza desconocida, que burló incluso a las criaturas más vigilantes del reino submarino. El dios del mar despertó para encontrar su arma desaparecida, y con ella, su conexión directa con las aguas que gobernaba. Sin el tridente, los mares quedaron en caos, tormentas impredecibles, maremotos devastadores y corrientes que amenazaban con hundir islas enteras. La desaparición del tridente no solo era una afrenta personal, sino una amenaza al orden del mundo. Poseidón, furioso pero determinado, emprendió una búsqueda épica. No podía hacerlo solo, y convocó a aliados de confianza, entre ellos Tritón, su hijo, y diversas criaturas marinas legendarias como los hipocampos y las nereidas. Cada rincón del océano fue explorado, desde las oscuras profundidades del Atlántico hasta las aguas cristalinas del Egeo. Pero el tridente parecía haberse desvanecido en un lugar más allá del alcance de los mortales, escondido en una dimensión desconocida. Los antiguos oráculos predijeron que el arma estaba protegida por un ser cuya existencia misma era un mito entre los dioses. La búsqueda no solo fue física, sino también espiritual. Poseidón tuvo que enfrentarse a sus propias dudas y miedos, pues sin el tridente su poder estaba incompleto. Algunos mitos narran cómo durante esta búsqueda se encontró con seres antiguos que le ofrecieron pistas a cambio de sacrificios. Una de estas entidades, la diosa Hécate, le reveló que el tridente no había sido robado por mortales, sino por una fuerza que buscaba desatar el caos entre dioses y humanos. La clave para recuperarlo estaba en el equilibrio entre la paciencia y la furia, un dilema que el dios del mar debía resolver. Finalmente, Poseidón descubrió que el tridente había sido ocultado en una caverna submarina, custodiada por Escila y Caribdis, dos monstruos cuyo poder rivalizaba con el de las divinidades. Recuperar el arma significaba enfrentarse a estas criaturas en una batalla épica, donde no solo el poder físico sería necesario, sino también la astucia y el conocimiento de los antiguos ritos marinos. La búsqueda por el tridente no era solo una misión para recuperar un arma, era una prueba para demostrar que Poseidón, aún sin su símbolo de poder, seguía siendo el señor indiscutible de los mares. Con el tridente finalmente recuperado, Poseidón se preparó para la mayor amenaza que su reino había enfrentado. Desde las profundidades más oscuras emergieron antiguos enemigos que vieron la desaparición del tridente como una oportunidad para tomar el control del vasto mundo submarino.
liderados por Tritón, quien había sido corrompido por un poder desconocido, se unieron a la rebelión criaturas míticas como Escila, Caribdis y una legión de monstruos marinos que anhelaban el caos y la destrucción. La paz de los mares estaba al borde de un colapso total. Poseidón no podía permitir que el equilibrio se rompiera y convocó a todas las fuerzas leales que quedaban bajo su mando. Nereidas, hipocampos gigantes y sirenas guerreras respondieron a su llamado. El campo de batalla se extendía por todo el reino submarino, desde las columnas de coral en el mar Mediterráneo hasta las cuevas abisales del océano Atlántico. La batalla no era solo física, también era una lucha por el control de las corrientes mágicas que mantenían el mundo marino en equilibrio. Cada golpe del tridente liberaba una ola de energía que sacudía los océanos, mientras los adversarios buscaban aprovechar cualquier debilidad del dios del mar. El enfrentamiento más feroz fue entre Poseidón y Tritón, su propio hijo. Tritón, cegado por el poder que había adquirido, desafió la autoridad de su padre, creyendo que el reino submarino debía ser gobernado de manera diferente, con menos respeto por el equilibrio natural y más enfoque en la dominación absoluta. La batalla entre padre e hijo fue titánica, una mezcla de amor, traición y orgullo. Los mares temblaron con cada choque de sus armas, y las criaturas del océano observaron con miedo y reverencia, sabiendo que el resultado de este duelo decidiría el destino del reino submarino. Después de una lucha agotadora, Poseidón logró prevalecer, no solo con fuerza, sino recordándole a Tritón la verdadera responsabilidad de un gobernante: proteger, no destruir. Con el tridente alzado, restauró el orden en los océanos, calmando las tormentas y sellando las grietas que amenazaban con hundir el mundo submarino en el caos. Sin embargo, la batalla dejó una cicatriz profunda en el corazón del dios del mar, quien entendió que el mayor desafío no era vencer a sus enemigos, sino mantener el equilibrio en un mundo donde el poder y la ambición siempre acechan. La posibilidad de que un humano controle el tridente de Poseidón ha sido motivo de leyendas y advertencias desde tiempos inmemoriales. A lo largo de la historia, numerosos aventureros han buscado este artefacto, convencidos de que podrían usar su poder para gobernar los mares y dominar el mundo. Pero el tridente no es un simple objeto, es una extensión del poder divino, y su energía está diseñada para ser manejada únicamente por dioses. Sin embargo, hubo una vez en que cayó en manos mortales, desatando un caos que casi destruye el equilibrio entre la tierra y el mar. El primero en lograrlo fue un rey llamado Evandro, quien, mediante un antiguo ritual robado a un oráculo, logró convocar al tridente desde las profundidades del océano. En un principio sus intenciones eran nobles. Quería proteger su reino costero de invasores y desastres naturales. Pero a medida que el poder del tridente comenzó a fluir por sus venas, sus ambiciones crecieron. Con un solo golpe, podía levantar tsunamis que devastaban flotas enemigas y crear terremotos que sacudían territorios lejanos. Los dioses, observando desde el Olimpo, comenzaron a temer que Evandro pudiera alterar el equilibrio del mundo. Sin embargo, el tridente no concede su poder sin un costo. Evandro pronto descubrió que cada uso drástico drenaba su vitalidad, y los mares que inicialmente lo obedecían comenzaron a rebelarse. Las corrientes se volvieron impredecibles, y las criaturas marinas, antaño aliadas, se tornaron hostiles. Finalmente, Poseidón, furioso por la profanación de su arma sagrada, descendió desde el Olimpo para recuperar lo que le pertenecía. El enfrentamiento entre el dios y el rey mortal fue breve pero devastador. Con un solo movimiento, Poseidón hundió el reino de Evandro en las profundidades del océano, dejando solo ruinas como recordatorio de la arrogancia humana. Desde entonces, el tridente ha permanecido oculto a los ojos de los mortales, protegido por los propios mares. Pero la leyenda persiste. Algunos creen que el poder del tridente aún puede ser reclamado por un humano que sea lo suficientemente sabio como para comprender que el verdadero poder no reside en la fuerza, sino en el equilibrio. Mientras tanto, los océanos siguen siendo un recordatorio constante
de que hay fuerzas en el mundo que no deben ser tocadas por manos mortales, pues el precio podría ser la destrucción de todo lo que conocemos. Desde tiempos ancestrales, una profecía ha circulado entre dioses y mortales, advirtiendo que el tridente de Poseidón no solo es una herramienta de poder, sino también la llave que puede desatar la destrucción del mundo. Según los antiguos oráculos, llegará un día en que el tridente será usado de una manera que alterará para siempre el equilibrio de los océanos, convirtiendo los mares en fuerzas incontrolables que consumirán todo a su paso. Esta profecía, conocida como el fin de los mares, ha sido objeto de temor y reverencia en igual medida. Los versos de la profecía hablan de una tormenta sin fin que envolverá la tierra, cubriendo las tierras fértiles y hundiendo imperios bajo las aguas. Cuando la voluntad del Dios se vea dividida y el poder caiga en manos equivocadas, el mar ya no obedecerá. Estas palabras han sido interpretadas de muchas maneras. Algunos creen que se refiere a una traición dentro del mismo Olimpo, mientras que otros piensan que un mortal logrará controlar el tridente y desatará el caos sin comprender sus consecuencias. Lo cierto es que la incertidumbre mantiene a dioses y hombres en constante vigilancia. A lo largo de los siglos han surgido señales que parecían anunciar el cumplimiento de la profecía. Terremotos masivos, maremotos devastadores y tormentas que duraban semanas. Cada vez, los sacerdotes y oráculos del mundo antiguo miraban al mar con temor, preguntándose si el fin de los mares estaba cerca. Incluso Zeus, el rey de los dioses, ha mostrado preocupación por esta profecía, temiendo que un día su hermano Poseidón pierda el control sobre el arma que define su poder. Porque al final, si los mares caen, el Olimpo mismo podría ser arrastrado por su furia. Pero hay otra interpretación de la profecía que pocos se atreven a considerar. El tridente podría no ser solo la causa de la destrucción, sino también la clave para la salvación. Algunos mitos sugieren que, en manos del ser adecuado, el tridente podría restaurar el equilibrio perdido y evitar el cataclismo anunciado. Sin embargo, encontrar a ese ser, ya sea un dios, un héroe o un mortal extraordinario, es una tarea llena de incertidumbre. Mientras tanto, el tridente permanece vigilado y el mundo sigue preguntándose si la profecía es inevitable o si aún hay tiempo para cambiar el destino. Entonces, después de todo este viaje a través de la mitología y las advertencias de los antiguos oráculos, surge una pregunta inevitable. ¿Qué harías tú si tuvieras el poder del tridente en tus manos? El destino del mundo, según la profecía, podría depender de cómo se use ese poder. ¿Serías capaz de mantener el equilibrio o caerías en la tentación de dominarlo todo, como tantos otros antes? Esta no es solo una historia de dioses y leyendas. Es una reflexión sobre el poder, la ambición y las consecuencias de nuestras decisiones. Porque en la vida real, aunque no tengamos un tridente mágico, sí enfrentamos situaciones en las que nuestras acciones pueden cambiar el rumbo de nuestra historia, para bien o para mal. ¿Estás listo para asumir esa responsabilidad? Y ahora te pregunto, ¿qué crees que representa el tridente en tu vida? ¿Hay algo que debes manejar con cuidado? ¿Algo que, si se descontrola, podría alterar tu mundo? Reflexiona sobre eso y da el primer paso hacia el equilibrio que necesitas. Yo vi que todavía no has dejado tu like, así que este es el momento perfecto para hacerlo. Aprovecha y suscríbete al canal. Ah, y casi lo olvido, aquí te dejo 2 videos que seguro te van a interesar. Gracias por acompañarme y hasta el próximo video.